fíjate que ahorita ya publicó Santiago Nieto un tuit que quiero leérselos y que quiero que tú también lo conozcas. Fíjate, dice, felicito a la Cámara de Diputados por aprobación del procedimiento constitucional para hacer cumplir el Estado de Derecho. Con la declaración de procedencia en contra de Francisco G., que es Francisco García Cabeza de Vaca, deberá responder ante las autoridades judiciales las imputaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal. Yo sí quiero que les comentes, por favor, Néstor, aquí a nuestro público, porque pues yo creo que ya es el momento, ya lo habíamos comentado, pero ahorita destacarlo, que Cabeza de Vaca también, ahora sí que encabezaba este trasiego de gasolinas, de hidrocarburos, desde Guanajuato hasta Matamoros, hasta Tamaulipas, hasta en los puertos, para embarcarlos en grandes buques, que es lo que también ha traído el presidente en estos temas. Si puedes ampliarnos información acerca de esto. Mira, Néstor. Principalmente lo primero que se detectó de manera pública fue el transporte de pipas de combustible robado, lo que se conoce como huachicol, que estaban circulando, que estaban cargando así descaradamente frente a las autoridades, la policía, y hacían hasta filas para cargar de los ductos, ¿verdad? Eso, ellos, según investigaciones que se han hecho, que hay pruebas de todo eso, cobraban una cuota por permitir cargar a esos transportes, o algunos eran de ellos, y ese combustible lo trasladaban hacia Estados Unidos, obviamente allá de manera legal, pero de aquí para allá cruzaba de manera ilegal. O sea, porque era combustible robado, lo cual ellos facturaban con agencias aduanales, notarías, qué sé yo, ¿verdad? Hacían todo el procedimiento para que pareciera que era de procedencia legal. En todo eso está implicado no solamente Cabeza de Vaca, sino la familia de Cabeza de Vaca. Y eso está debidamente documentado. Ahora, en los puertos que mencionas, por ejemplo, la refinería Madero, salían barcos así completos, llenos de combustible hacia Europa, hacia Estados Unidos, y de la misma manera que pareciera que todo era legal, toda la papelería se hacían en las agencias aduanales, todo lo que se debería hacer, los pedimentos, parecía como que si fuera un transporte legal, pero realmente era sustracción completamente ilegal, era robo de combustible, y de todo eso recibía cuotas este gobernador. Acerca de la explotación de gas completamente ilegal en la zona en la cuenca de Burgos, hacia el norte de Tamaulipas. Allí es donde el crimen organizado tiene mucho más fuerza, y están las guerras, por ejemplo, entre el cártel del noreste y los cártel del Golfo. ¿Por qué esa guerra tan encarnizada? Muchos dicen que porque es el tráfico de migrantes y de drogas. No, pero ahí hay algo más. Él se apoderó de muchas tierras, ¿verdad? Que decían propiedad de la empresa que él encabeza, la empresa Cava. Empezaron a aparecer los letreros a lo largo de la ribereña. Y esas tierras son ahorita explotación de gas, está siendo explotado el gas y lo sacan mediante fracking, y de igual manera es llevado hacia otros países de manera completamente ilegal, porque es gas robado completamente. Ahora, allí en esas tierras, ¿qué es lo que hay? ¿Qué pasa con los pobladores? Viven las violencias más crudas, hay fosas clandestinas por todos lados, hay mucha gente desaparecida y hay mucha gente desplazada. Eso indica que donde quiera que hay una riqueza, por ejemplo, del gas, donde hay una transnacional que también paga un impuesto y una cuota a este gobernador sinvergüenza, siempre va a haber violencia y siempre va a haber los cárteles trabajando. Y realmente no son cárteles de drogas, son gente que está diezmando a la población. Y podías ver muy claramente en la zona de la ribereña, luego convoy desfilando que decían cártel del Golfo y escoltados por los GOPES o escoltados por la policía del estado. O cártel del noreste escoltado por los GOPES, por la policía del estado. O sea, trabajando de la mano autoridades y crimen organizado. Ya no había una división, ni siquiera, ya no era oculto, sino todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo podía ver.
Ellos culpan de muchas desapariciones forzadas al ejército y a la marina, pero nos venimos hacia el centro de Ciudad Victoria y vemos que el grupo delictivo llamado Columna Armada luego anda con uniformes militares y andan haciendo retenes, igual que hacia el norte, se ponen uniformes militares, hay vehículos clonados, ¿verdad? Vehículos clonados del ejército, de la marina, que andan circulando. En algunas ocasiones los encontraron, inclusive en casa de un, creo que regidor o presidente municipal, que no tenían nada que ver realmente con el ejército, con la marina. Entonces, todo eso, todo ese narcoestado, toda ese andamiaje que fue construyendo para construir un narcoestado en donde los criminales fueran quienes gobernaran, lo construyó él, porque todavía en la época de Eugenio Hernández Flores había una cierta división, posiblemente había colusión, existía la posibilidad de la colusión, pero no de crear un narcoestado como lo ha creado él, ¿verdad? Que los delincuentes son los que tienen el control. Hay municipios completos que están controlados así, que los recursos que llegan a los ayuntamientos son dados así íntegramente al jefe de plaza, al jefe de plaza del grupo criminal. Si es para un reencarpetado, llegó un presupuesto, así como llega el presupuesto, así se lo entreguen al jefe de plaza. El que está de presidente municipal es impuesto por el jefe de plaza. Y las elecciones, que ya también dimos la voz de alerta, son controladas por el crimen organizado y se da una orden a todos los ciudadanos de por quién deben de votar. Entonces, bajo pena de muerte, y en algunos municipios es bajo pena de muerte, ¿eh? Si tú no votas por ya sabes cómo te va a ir o te vas desplazado, ¿verdad? Del estado de Tamaulipas. Parece una exageración, pero no, es en serio, es muy común ver sobre todo los estados entre Victoria, Reynosa, San Fernando y hacia el sur, Ciudad Mante, Jicotenca, Gómez Farías, es muy común enterarse de esos casos en los que el presupuesto federal va a dar a manos de un criminal, ¿verdad? Entonces, ese andamiaje que él construyó fue para imponer presidentes municipales, pero no políticos, no gente conciliadora, no gente elegida por el pueblo, sino ellos le dan la investidura de político, pero realmente son delincuentes que trabajan para un cártel o que son jefes de plaza de un cártel, ¿verdad? Y que se han dedicado durante mucho tiempo al trasiego de huachicol y que actualmente, pues al irse ese negocio con la llegada del ciudadano presidente, llegan y pues se apoderan de los ayuntamientos, se apoderan de tierras, se apoderan de otras cosas. No están acostumbrados a trabajar, son flojos, son gente Claro, inútil. no saben Así trabajar es. más que robar. Oye, Exacto. Néstor, y cuéntanos así, ¿cómo es la relación con otros gobernadores, tanto del PAN como del PRD? ¿Viste cómo lo defendió Silvano Aureoles, el de Michoacán? ¿Tú cómo ves eso? ¿Con quién más tiene esos nexos, con quién hacen sus tropelías, sus corrupciones, sus saqueos? Pues con toda la alianza federalista que ellos llaman, son los 11 gobernadores, creo que son, toda esa alianza, Ajá. incluyendo el de Nuevo León, que son vecinos, ¿verdad? Somos vecinos. Eh, es una alianza pues ahora sí que de delincuentes, yo no les puedo llamar de otra manera. Por ejemplo, hablábamos de Guanajuato, de la refinería de Guanajuato, el Ajá. trasiego que existía de la refinería de Salamanca, Guanajuato, y que pasaba todo ese combustible a través de Tamaulipas. Obviamente no era de gratis, era una asociación delictiva entre el gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Guanajuato, en el que se cobraban cuotas mutuamente por permitirse esos actos, ese robo indiscriminado a la nación. Esas ventas, venta de gas, ese trasiego de gasolina, de diésel, y los grupos delictivos que tenían enlace unos con otros de estado a estado, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas. Entonces, todos ellos se defienden entre sí mismos. ¿Por qué? Porque se les acabó. Sí, y yo no estoy siguiéndole, que quede claro que no estoy repitiendo las palabras del presidente como luego se llega a pensar. No, me consta que por lo que andan pegando de gritos y esa alianza surgió es porque les cortaron el trasiego de gasolina, porque empezaron a cuidar a los migrantes, también es una industria bastante millonaria y sobre todo el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, que la mayor parte de armas circulaba a través de Estados Unidos o cruzaban a través de Estados Unidos, documentado por SAID y documentado por la Fiscalía General de la República.
Entonces, no son casualidades el que ellos hayan formado una alianza nomás por ser opositores a una ideología. Son delincuentes que se estaban cuidando únicamente.